¿Qué es el sionismo religioso? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? El pueblo judío hace más o menos 150 años empieza a vivir un proceso que en definitiva muchos pueblos del mundo empiezan a vivir, y es el hecho de tener un estado propio. Hubieron muchos estados, muchos países que fueron adquiriendo independencia en los últimos 150 años. El pueblo judío, a través de la historia, desde la destrucción del segundo templo, durante 2000 años, siempre entendió que su lugar natural es la tierra de Israel. Y no estuvimos en la tierra de Israel porque no pudimos, no porque no quisimos. Destrucción del templo, el pueblo judío es desparramado por la diáspora, por toda la diáspora, principalmente Europa. No hay chance de volver a la tierra de Israel. ¿Por qué no hay chance? Porque esto es un desierto, hay enfermedades, no hay casi judíos, había alguno que otro, lugar muy difícil de poblar, y el pueblo judío permanece en la diáspora. Así acontece durante casi 2000 años, donde siempre el deseo es volver a la tierra de Israel, y eso tiene que estar claro. La drashá en el Beit HaKnesset durante 2000 años es: la tierra de Israel es nuestro lugar. Por eso decía esa parte del sionismo que sí. Queremos algo, hoy en día no es realizable, pero por lo menos sé lo que quiero y quizás en algún momento voy a poder llegar. El pueblo judío entonces aspira y aspira y aspira al retorno a la tierra de Israel. Hasta hace más o menos 150 años atrás, que es cuando empieza a haber un despertar concreto de las naciones en general, de ocupar distintos lugares, de construir distintos países, y en esa ola de resurgimiento nacional, el pueblo judío también tiene parte. Y los judíos empiezan a organizarse en la diáspora, principalmente de Europa, y empiezan a hacer aliyá en pequeños grupos. En pequeños grupos. Paralelamente, tenemos Rabbanim que escriben distintos libros acerca de que el sionismo es algo bueno. Volver a la tierra de Israel. Sionismo significa el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Como movimiento político, es un movimiento laico, pero en el cual muchos Rabbanim dicen: es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Nosotros, el mundo religioso, nos tenemos que despertar y decir: vamos a volver a la tierra de Israel. Vamos a volver a Jerusalén, es lo que siempre quisimos. Y entonces distintos Rabbanim se levantan en Europa y empiezan con un mensaje así. Paralelamente, judíos laicos y no tanto empiezan a hacer aliyá, primera aliyá, segunda aliyá, tercera aliyá, etc. Mientras tanto, Europa está que arde, pogroms, antisemitismo, Primera Guerra Mundial, un judío matando a otro, uno con el uniforme francés, otro con el uniforme alemán, cosa que nunca se vio en la historia. Y estalla también la Segunda Guerra Mundial y la Shoah y todo lo que eso representa. Entonces, hasta el fines del 1800, en Israel hay judíos religiosos únicamente que son alumnos del Baal Shem Tov y del Gaón de Vilna. El Baal Shem Tov y el Gaón de Vilna, ambos sabios, en cierto momento dicen: llegó el momento de poner la base de la redención del pueblo judío, y mandan a sus grandes alumnos con sus familias a asentarse en la tierra de Israel, lugar donde no hay nada. Había judíos viviendo. Después de la destrucción del Beit HaMikdash, siempre hubieron judíos viviendo en la tierra de Israel, pero en minorías. Habían árabes y había algunos judíos. Y así es que empiezan a llegar judíos y crean, por ejemplo, el barrio de Mea Shearim, que conocemos, y otros barrios en Jerusalén. Y todo esto es desierto, desierto y desierto. Entre los grandes sabios que empiezan a hablar del retorno a la tierra de Israel, se encuentra el Rav Kook. El Rav Kook nació creo que en Polonia, estudió en la yeshiva de Volozhin, era un sabio
enorme, 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 enorme. Y él empieza a moverse y a hablar con distintos rabanim en la diáspora y decirles: hay que volver a la tierra de Israel. Tenemos que hacer aliyá. Paralelamente, congresos sionistas, Herzl, Ben Gurión y compañía. El Rav Kook llega a Israel, se convierte en el gran rabino de Tel Aviv, Yafo y las Moshavot. Moshavot son los Moshavot, los Moshav, Kibbutzim, distintos movimientos agrícolas que hay alrededor de Tel Aviv en ese momento y en otras partes. El Rav Kook, cuando muere el Rav Arashi de Jerusalén, se convierte en el principal rabino de Jerusalén y luego de la tierra de Israel. En ese momento el Rav Kook sigue con sus ideas apoyando al sionismo, pero siempre hablando de un sionismo religioso. Apoyar al sionismo laico en lo que está bien y negarse a lo que está mal. Ese es el Rav Kook. Él construye su yeshiva, que la hace en su casa. Pueden a visitarla, queda en el centro de Jerusalén, a 3 cuadras de la Ben Yehuda, en la calle Rav Kook. Y ahí es donde él crea su yeshiva. Muchos alumnos vienen a estudiar ahí. Grandes sabios del pueblo de Israel vienen a estudiar del Rav Kook. Y está claro, hay algo nuevo. Hasta ese momento Jerusalén conocía solamente el judaísmo diaspórico, el judaísmo que venía de Polonia, de Rusia, que mantenían en forma muy, muy fuerte, el judaísmo que venía de algunos países árabes también, pero era completamente cerrado a todo lo que pasaba en el mundo alrededor, completamente cerrado a lo que pasaba en el mundo alrededor. ¿Qué pasa? ¿Hay sionistas acá tratando de crear un Estado? No los queremos, que no queremos un Estado laico. Nosotros no tomamos participación con ellos, porque quieren hacer algo que no queremos que sea así. El Rav Kook dice: no, nosotros trabajamos junto con ellos, ¿para qué? Para arreglar las cosas y que sea un Estado judío como corresponde. Muy bien. La historia sigue. El Rav Kook, dije antes, tiene a sus alumnos, muchos grandes sabios, que luego empiezan estos sabios en sí a crear lo que serían sucursales de la yeshiva del Rav Kook. La yeshiva del Rav Kook es Merkaz Rav. Él quiere hacer un centro de Torah, un único centro de Torah en el cual se estudie todo en él y que haya una sola Torah en la tierra de Israel. Obviamente no lo logra. El Rav Kook enviudó de su primera esposa, luego se volvió a casar, tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Su hijo, el Rav Tzvi Yehuda Kook, es su principal alumno y el que sacó a la luz gran parte de los libros del Rav Kook. El Rav Tzvi Yehuda abre la yeshiva de Merkaz Rav, mucho más grande, acá, cerquita de Mahón. El Rav Tzvi Yehuda tiene muchísimos alumnos, grandes sabios, entre ellos el Rav Dov Bigón, entre ellos el Rav Viner, entre ellos cada uno de estos alumnos hoy en día es o Rosh Yeshiva o Rav de algún Yishuv o de alguna ciudad. Entonces, de una yeshiva que es Merkaz Rav, en el cual el Rav Kook enseña una cantidad determinada de alumnos, su hijo, que muchos años él no fue Rosh Yeshiva, porque él se dedicó, creo que como 10 años, estuvo sentado con los libros del padre, sacándolos a la luz, los cuadernos convirtiéndolos en libros. Y entonces el Rav Harlap fue Rosh Yeshiva, el Rav Ranan fue Rosh Yeshiva, fueron otros grandes sabios que fueron Rosh Yeshiva de Merkaz Rav. La yeshiva empezó a crecer, y el día de hoy, de esa yeshiva, una yeshiva,
Hoy en día tenemos cientos de yeshivot, cientos de yeshuvim, cientos de mirayot, cientos de ulpenot, cientos y cientos y cientos. O sea, cuando Rav Kook vivía, no existía lo que era el sionismo religioso. Había personas, pero no había todavía un movimiento. El Rav Kook es el padre de este movimiento. Hasta aquí pequeña reseña histórica. Mucha gente piensa, y es el primer gran error, que el sionismo religioso es más light que el mundo jaredí. Jaredí es el nombre que se le da en su concepto social a los religiosos que van de negro. Un segundo, tranquila. Entonces, no todos los grupos jaredim son iguales, hay muchísimas diferencias entre ellos también. Y hay que saberlo, perdón que yo miro mi teléfono, estoy esperando un llamado de un médico, quizás tenga que cortar en la mitad. Entonces, yo lo llamo jaredí, como se dice, mal hablado. Porque si cada vez que digo la palabra tengo que explicar el concepto de qué me refiero, va a ser demasiado grande esto. Vamos a dedicarle demasiado tiempo a cada palabra y no vamos a llegar a los contenidos. Mucha gente piensa, y ese es el gran primer error, que el mundo dati leumí, el mundo sionista religioso, es más light que el mundo jaredí. Error. ¿Por qué error? Porque como en todos lados hay de todo. El mundo dati leumí del Rav Kook es un mundo dati leumí que en el cumplimiento de Torah y Mitzvot no tiene lo que envidiarle absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. En la concepción, en el ideal, en lo que hay que hacer, un sionista religioso tiene que ser religioso, que también es una palabra incorrecta, en todos los aspectos y todos los campos de su vida. Punto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay mucha gente que se llama religiosa, que está entre el mundo de lo religioso y lo conservador, no movimiento conservador, sino que cuidan Shabbat, cuidan Kashrut, y que les resulta más cómodo ponerse una kipá sruga que ponerse una kipá negra. Y entonces la gente piensa que, bueno, el ser sionista religioso no me obliga tanto, no me obliga tanto. Sionistas religiosos no son tan fuertes, no son tan serios en sus mitzvot. Respuesta, error. No es así. El mundo sionista religioso es un mundo que es fuerte en cumplimiento de Torah y mitzvot de principio hasta el final. Hay personas dentro del movimiento sionista religioso, incluso ciudades que son sionistas religiosas, entre comillas, que no son fuertes en cumplimiento de Torah y mitzvot, pero no porque sea nuestro ideal, sino porque ellos hacen la vida fácil. ¿Está claro? No es parte del movimiento como movimiento en sí, sino que son grupos dentro del movimiento que decidieron hacer la suya. Un segundo. ¿Cómo sé yo si es parte del movimiento? No. Muy sencillo. ¿Hay rabanim que digan que eso está bien, sí o no? Si hay rabanim que dicen que es kasher, es kasher. Si no hay rabanim que dicen que es kasher, no es kasher. Respuesta, no hay. Sí. ¿De dónde viene la idea de que el sionista le hace más flojo en el cumplimiento? Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene? Explico. De varios lugares. En primer lugar, el mundo sionista religioso es más abierto que parte del mundo jaredí. Digo parte porque hay mucho del mundo jaredí que también es muy abierto. ¿Qué significa más abierto? El mundo sionista religioso, es decir, ir a la tzavá es una mitzvah. No es algo bueno solamente, es una mitzvah. Mitzvah positiva de la Torah. Estudiar, estudios universitarios. No les estoy diciendo ahora vayan a la universidad. Y aclaro esto porque no toda universidad es correcta, no toda forma de estudios universitarios es correcta, etc. Pero en la idea general,
estudios académicos es algo correcto. ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasa con el estudio de Torah? Preguntas que hay que responder. Entonces, la gente tiende a pensar que, bueno, son mucho más abiertos, entonces son más light. En el ideal del sionismo religioso, esa apertura es con fuerza. Un ejemplo de esto, hoy en día, el número de jefes de unidades en el ejército de Israel, en proporción, es mucho mayor la del sionismo religioso que la del mundo laico, por ejemplo. ¿Eso de dónde viene? Viene de ideales, viene de entender la mitzvah que estoy haciendo, viene del estudio de Torah que se expresa en la realidad. Entre paréntesis, los judíos polacos, los Haredim polacos y los Haredim alemanes tenían la misma discusión. Los Haredim alemanes eran mucho más abiertos que los Haredim polacos. En Alemania, para recibirte de Rav, primero tenías que tener un título universitario. Si no, no te lo daban. Y en el mundo Haredí polaco, ir a la universidad es hoy va voy. O sea, esa apertura del mundo sionista religioso no es una apertura que empieza en nosotros. Ya empezó mismo en el mundo Haredí. Pero son cosas que la gente no dice. Ahora, que vayas a estudiar a la universidad, en caso de que sea correcto y que tu rab te dijo que sí, todo ok, ¿dónde voy? ¿De qué forma se hace? Entonces hay gente que dice, bueno, yo no soy tan religioso, tengo una equipa sruga, entonces la gente piensa que yo represento el movimiento. Pero no es que representa el movimiento. Porque el movimiento no es hacerse la vida fácil. El movimiento no es ser light. El movimiento es un movimiento fuerte en el cumplimiento de la mitzvot y cómo eso se aplica a la realidad, cómo eso lleva a la vida. Si es en el ejército, si es en estudio académico, si es en el trabajo. Entonces, de ahí viene el problema. De ahí viene el problema. Que mucha gente que quiere hacerse la vida light, entonces dice, bueno, Dati Leumi me resulta más fácil. ¿Y por qué? Porque el Dati Leumi, ¿cómo va vestido? Esta camisa, ¿dónde la compré? En un negocio. Está bien, cumple con los requisitos de la halajá. Sí, no sé qué marca es. Sí, cumple los requisitos de la halajá. Pero ya no voy de blanco y negro. Entonces ya suena una apertura. Entonces me puedo vestir como quiero. Entonces también puedo hacer otras cosas. No. No. ¿Está claro? Que es otra cosa que la gente no sabe del mundo jaredí. O sea, la vestimenta jaredí es la vestimenta europea de hace 150 años atrás. Porque Moshe no se vestía así. ¿Está claro? ¿Está bien? Hoy en día lo que a nosotros nos parece algo especial, hace 150 años atrás, era lo que se vestía en la calle. Entonces, que yo me vista así hoy, no es ir en contra de la halajá. Porque si no, todo el que se viste distinto a Moshe está yendo en contra de la halajá. ¿Se entiende? Nada más que la vestimenta tomó, estoy hablando todo el tiempo que está dentro de los criterios de tzniut del pueblo de Israel. Nada más que la vestimenta hoy en día tomó una concepción de, se viste así, entonces es más religioso. No. Otra clara demostración de esto es el tema de la peluca, que hablé una vez de eso. La halajá, ¿qué es mejor? ¿Peluca o panuelo? Respuesta, panuelo. Según la halajá, ponerse un panuelo es mucho mejor que ponerse una peluca. Según todos. Salvo alguna hasiduyot, Salvo alguna hasiduyot, según todos, es mejor. Pero vemos que los haredim usan peluca y el mundo sionista religioso usa panuelo. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Donde nosotros somos más fuertes en el cumplimiento de la mitzvah que el mundo haredí. Ahora, si una mujer se pone un panuelo y deja todo su pelo afuera, no digas soy sionista religiosa. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar un libro de leyes sionista religioso que te diga que tenés que ponerte el pelo afuera.
Es una mujer que agarró tren para la moda y que dice, bueno, me represento acá. ¿Por qué? Porque nadie, no sé, no le van a pegar por ir con el pelo para afuera. Entonces quizás resulta más fácil. Pero no es que sea lo correcto. No es que el movimiento dice que es lo que hay que hacer. No es que los rabanim dicen que es lo que hay que hacer. Es una idea de ella. O es una moda. Hay ciudades enteras, las mujeres van con una vinchita. Ese es su kisui rosh. ¿Quién dice que hay que hacer eso? ¿Dónde está escrito? No es la costumbre acá en la ciudad. ¿Costumbre de quién? ¿Qué sos? ¿Qué movimiento sos? Y vos ves al marido, va con kippah srugá, y respeta Shabbat y respeta en Kashrut, pero representan realmente el sionismo religioso. Y yo creo que no. ¿Qué pasa si son religiosos o no son? Yo no tengo para darle puntos a cada uno, sí, lo que cada uno siente en su corazón y cómo hablo de afuera. Puntos no puedo ponerle a nadie. Pero lo que vemos con nuestros ojos, eso no representa el mundo sionista religioso. Ah, pero el marido fue al ejército y es un héroe. Buenísimo. Sadik. Perfecto. Pero una cosa no quita la otra. ¿Está claro? Entonces, eso es algo que hay que prestar especial atención. El mundo sionista religioso no es más light. En realidad, debería ser todo lo contrario. Por cuanto que somos más abiertos, deberíamos ser mucho más fuertes. Lamentablemente, no es lo que pasa. Pero así debería ser. Así debería ser. Preguntas hasta acá. No. Ok. El mundo sionista religioso, antes de empezar con eso, había un rabino, el Rab Moshe Tzvi Neria. Fue un gran alumno del Rav Kook, que era un sabio de por sí. Y él que dijo, tenemos que abrir yeshivot en todo el país. Estoy hablando de lo que son las yeshivot Bnei Akiva. 100 años atrás. Y así fue. Empezó con una yeshiva y después otra. Hoy en día hay más de 100, no sé cuántos hay. Una vez, un rab muy importante jaredí le dijo, ¿qué haces con los mizrochnikim? ¿Qué haces con esos que tienen blorit? Blorit es, yo hago así como que tengo pelo, pero pony se dice hoy en día. Flequillo. ¿Qué haces con los del flequillo? ¿Por qué no venís a estudiar, a enseñar a nuestras yeshivot? Te voy a convertir en que seas uno de los grandes educadores. Un sabio muy grande. ¿Por qué pasas el tiempo con ellos? Y dijo, yo los agarro bien fuerte del flequillo para que no se caigan. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, un poco religiosos, un poco no, venidos de Europa, que si no iba a haber alguien que los agarre, entonces iban a terminar en cualquier lado. Y de ahí es donde nace las yeshivot o el movimiento Bnei Akiva en general. Hoy en día no sé si está la moda, en ese momento estaba la moda. Lo que es el movimiento de Bnei Akiva. Ahora, Bnei Akiva es un ideal. Está claro que hay muchísimas cosas que pasan en Bnei Akiva que no es ideal. Que hay que cambiarlas. Pero por ahora la gente no está en ese lugar, en algunas circunstancias, y no se pueden cambiar. Si vas a ir a una institución jaredí con pantalones, probablemente te echen. Si vas a venir a Majonorá, te van a sonreír, te van a dejar entrar y van a tratar de darte todas las preguntas, todas las respuestas para que vos te pongas una falda.
Son formas de educación, son formas de aceptación. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pro, la gente se queda. De poquitos alumnos que tenía el Rav Kook, hoy en día tenemos Yishuvim. Más de 500.000 de judíos viven en Yishuvim. Tenemos Yeshivot. Tenemos Ulpenot. ¿Por qué los yeshuvim se utilizan así? Un segundo. Guarda la pregunta, es buena y no es correcto. Vamos a responder. Y fue gente que fue creciendo. Algunos hasta ciertos lugares, otros menos. ¿Dónde estarían si no estaría el movimiento sionista religioso que los aceptaría como son? Quizás no estaría más. No sé. También tiene su contra. Y es que bueno, tengo una chica con pantalón, ahora hay otra más con pantalón, y el ambiente empieza a ser distinto. Y no todos somos iguales. Y se complica. Pero no es el ideal. No, eso sí, un poco de mano dura no. Es difícil. En el mundo jaredí en general, es mano dura. No digo todos lados, yo tampoco conozco. Pero en general es mano dura. O sos así, o no sos parte. Aunque hoy en día también hay muchas instituciones jarediot que son de jaredim que ya no son más jaredim. Son de familia jarediot. Y que para los chicos no se pierdan completamente, entonces les crearon todo tipo de instituciones. Y son un montón, nada más que no se habla de eso. En el mundo jaredí no se habla de esas cosas. Como otro montón de cosas que no se hablan. No porque no estén, sino porque no se hablan. Bien. Que es algo que yo siempre digo y pregunto y me duele. Todo judío no religioso, hoy en día, en algún momento, fue jaredí. ¿No? Él o sus abuelos. Hasta la Revolución Francesa, el pueblo judío era todo jaredí. No había laicos. No había laicos. ¿Y qué pasó entonces? O sea, hubo algo en el mensaje, en el sistema educativo que no funcionó. No digo que el mundo sionista religioso es ideal. Tenemos muchísimos problemas. Nada más que lo que digo es que decir, bueno, el mundo jaredí es perfecto y el mundo Ati Leumí es un desastre. Es un error. Hay muchísimas cosas buenas que existen en el mundo jaredí, muchísimas cosas buenas. Hay muchísimas cosas buenas que existen en el mundo Ati Leumí, muchísimas cosas buenas. Y hay muchísimas cosas para mejorar en los dos mundos. Lo que queremos saber ahora es cuál es la shkafá. ¿En qué pensamos? Si no es que vengo a mejorar, entonces puedo ser más light. No, para nada. Que nadie te eche o que nadie te grite o que nadie te... no significa que representa la idea del movimiento. No es así. Respecto a tu pregunta, que ya me lo olvidé. Los Yishuvim, sí, me acuerdo. Los Yishuvim no son todos sionistas religiosos. Es un error. Yishuvim, creo que un 30% jaredí, creo. Un 30-33% jaredí, un 33% giloní y un 33% es de Tileum. Creo que la división es así, más o menos. Nada más que el mundo sionista religioso es el que más se escucha, porque está en los Yishuvim por ideología, más que el mundo jaredí, que no tiene ideología marcada respecto a la tierra de Israel. No dije que no les importe, pero no tiene una ideología marcada. Y el mundo laico, que hoy en día la ideología cada vez es menor. Quizás en algún momento los constructores de esos sí los tuvieron, hoy en día cada vez menos. ¿Los jardines que están en esos yeshuvim están porque es más barato? Generalmente. Generalmente sí. No puedo decir todos, pero generalmente sí. Ok.
Ahora bien, quiero abrir un paréntesis que también tiene que ver con Ashkafá y que quiero aprovechar porque lo preguntaron en la clase anterior, las Bogrot. Estamos mañana por festejar un nuevo aniversario del Brit Milá de Yoshke. Yoshke. Había un judío que nació hace más de 2000 años. No, ¿cuántos? 2000 y algo. Que nació un 25 de diciembre. Nació el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. El 1 de enero le hicieron Brit Milá. Y entonces la mayoría del mundo está festejando el nacimiento de un judío y su circuncisión. ¿Entienden? Es lo que festejan. Alguien me preguntó si es correcto festejar el... ¿Qué pasa? ¿Qué? Es jocoso, es jocoso. Por eso me sonrío. No, la gente está contenta, nació un judío. Entonces me preguntaron hace un rato si es correcto festejar el año nuevo. Y la respuesta es que, por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por varios motivos. El primer motivo es que nosotros tenemos que aprender a manejarnos por el calendario hebreo. Punto número 1. En forma general. ¿Qué día es hoy? No hace falta que digas que es 5 de enero, ni no sé qué día es, sino que hace falta que digas cuál es la fecha hebrea, que tampoco sé cuál es. Porque yo vivo más allá del tiempo. Estamos ahí por Tebet en algún lado. La próxima fecha que voy a saber es, ustedes también van a saber cuál es, y va a ser mi aniversario de casado. Porque voy a llegar con el ojo morado y todas van a saber por qué es. Pero enseguida viene, por esta fecha. Tengo que fijar. Me tengo que fijar en la actual. Que me acuerdo dónde está. Me acuerdo, sí, me acuerdo. No, me acuerdo. No me pregunten cuándo. El otro día me llamaron de una escuela, estamos buscando yeshiva para mi hijo y me llamaron, le faltaban unos datos. Entonces me pregunta cuál es la fecha de nacimiento. Le dije la fecha de nacimiento, hebrea, eso sí me acuerdo. El segundo hijo todavía no se acuerda. Y me dice, ¿y la gregoriana? La verdad, ni idea. Le digo, no, espera que no tengo la Teudat Zehut. La Teudat Zehut aparecen las dos fechas. Digo, no tengo la Teudat Zehut conmigo. Así que si quieres llamen más tarde, estoy en mi casa y me fijo. Al final se fijó en la computadora según la fecha hebrea y la encontró. Bueno, me causó gracia. De forma general, nosotros tenemos que aprender a manejarnos por la fecha hebrea. Tenemos meses hebreos y tenemos fecha hebrea. Y Baruch Hashem, tenemos nuestro propio calendario que tiene muchísima sabiduría. No necesitamos los meses gregorianos, que en su mayoría son recordatorios de idolatrías o de reyes o de cosas así. Simplemente es algo que no necesitamos en nuestras vidas. Es verdad que hoy en día a veces es difícil con los bancos y con la contadora y con esto. La contadora me llama y me dice, necesito los papeles. Se cerró el año. ¿Qué año? Rosh Hashanah, faltan todavía 8 meses. ¿Qué querés de mi vida? No, año gregoriano. Bueno, papeles, toma papeles. Vivimos en un mundo en que se maneja con el calendario gregoriano, entonces es muy difícil decir lo evito en forma completa. Pero evitarlo lo máximo posible. Está claro que tu cumpleaños no es que tenés... Hay gente que viene y dice, Rab, hoy es mi cumpleaños, la fecha hebrea. Y yo me quedo mirando, ¿qué significa que es mi cumpleaños, la fecha hebrea? Hoy es tu cumpleaños, punto. ¿Qué significa la fecha hebrea? Yo entiendo, todos nacimos en la diáspora, que se manejan con otras fechas. Pero volvemos a la tierra de Israel, volvemos a la normalidad del pueblo judío.
Y parte de esa normalidad es manejarnos, así como acá se descansa en Shabbat y no en domingo. De la misma forma, nosotros, extrañás el domingo, ¿no? De la misma forma, vos que este año hay elecciones 2 veces, así que tenemos 2 domingos. Día de elecciones es como domingo. Y Yom Ha'atzmaut también es como domingo. Son los únicos días que se siente así la sensación de no hay nada para hacer. Entonces, tenemos nuestro propio calendario, nuestras propias fechas. Y es lo que tenemos que usar. No es tu cumpleaños fecha hebrea, es tu cumpleaños. Eso es lo que hay que festejar. Esas son nuestras fechas. Eso es lo que tenemos que vivir. Zeu. Y se acabó ahí. Ahora, estas fechas aparte tienen otros problemas que tienen que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque el catolicismo, según parte de las ideas dentro de los rabinos, es idolatría. Y el que no lo considera idolatría, entonces es una ayuda de idolatría. Y el que no es una ayuda de idolatría, entonces es un dolor de cabeza muy grande. Una mujer virgen que quedó embarazada de Dios, es muy complicado de entender. Y después Dios se murió, es complicado de entender. No estaba casada. Creo que no estaba casada. Sí. No conozco la historia de ellos. Pero bueno, no importa. Yo generalmente pienso que si una mujer virgen quedó embarazada es que no respetaba mucho su cuerpo, pero esa es una pequeña idea de pensamiento, sí. Ahora estas fiestas tienen también una connotación de idolatría. ¿Por qué? Porque recuerdan el nacimiento de Yeshu y el Brit Milá de Yeshu, que nadie sabe que por eso festejan el Año Nuevo, etc. Entonces, es problemático de por sí. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Tenemos nuestro propio Rosh Hashanah, en el cual no nos emborrachamos ni tiramos cohetes al aire, sino que tenemos un pensamiento, tenemos una reflexión, tenemos un día de contenido. No necesitamos tomar porque tenemos contenido. No necesitamos hacer luces afuera porque tenemos luces adentro. Y entonces, ¿para qué? Ya en el festejo simplemente te muestra el vacío que tiene. Entonces está claro que no tenemos que festejar. Ahora otra pregunta más complicada es, bueno, ¿qué hago? Mi familia me llamó para decirme feliz año nuevo. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, hay que tratar de salir en la forma correcta, political correct, sin demasiados sentimientos por el cambio de número en el 2018 por el 2019, etcétera, sino que simplemente tratar, bueno, gracias, no hace falta para ustedes también, les deseo lo mejor, no, todo eso no hace falta, o tratar de sacarlo por otro lado, o también se puede explicar, yo no festejo eso. Hay mucha gente que lo festeja porque es algo social y no porque realmente tenga una connotación religiosa, ni mucho menos. La mayoría de los países en Sudamérica son de una descendencia católica y entonces son las fechas que quedaron así, pero la mayoría de la gente no sabe ni qué está haciendo ni qué está festejando. Pero si se puede comer y tomar, entonces no hace falta hacer preguntas. Siempre es buen motivo, ¿no? Siempre es buen momento para decirle Jaime y zeu. Entonces, otra vez, tampoco esas saludos sociales son correctos, o en las redes sociales que la gente manda deseos a todo el mundo. ¡Ey, qué emoción! Les deseo. No hace falta todo eso. ¿Está bien? No es parte de lo nuestro, hay que evitarlo y alejarse y volver a la naturaleza del pueblo de Israel, que son las fechas hebreas, los meses hebreos, y esa es nuestra forma de vida. Es parte del retorno
del pueblo judío a la tierra de Israel. Es parte de ese retorno. Volvemos a algo natural. Algo natural. Gente que dice, respetar Shabbat en Israel es mucho más fácil. En la diáspora es mucho más difícil, entonces vale más. Respuesta, no. ¿Por qué no? Muy sencillo. Porque el lugar natural para el cumplimiento de las mitzvot es la tierra de Israel. Entonces lo natural en la tierra de Israel es que respete Shabbat con facilidad. No en todos lados respeta Shabbat en la tierra de Israel. Yo sé. No importa. En la gran mayoría sí. No hace falta que trabajes, no hace falta que estudies, no hace falta que hagas nada, nadie te obliga, etc. Baruch Hashem es natural y es bueno y es correcto que así sea. Es un pueblo que vuelve a su naturaleza. Hablamos en hebreo. Baruch Hashem, hablamos en hebreo. Ese es nuestro idioma, esa es nuestra lengua. No necesitamos hablar ni español, ni inglés, ni yiddish, ni nada, ni polaco, ni ruso, ni nada. Nuestra lengua es el hebreo. Volvemos a trabajar la tierra. Baruch Hashem, trabajar la tierra de Israel es una mitzvah. Es una mitzvah. No hace falta que te lo haga el empleado o la empleada. Lo puedes hacer vos, no pasa nada, es una mitzvah. Y está muy bien que así sea. Es la naturaleza del pueblo judío. Hablar su idioma, habitar en su tierra, guiarse según sus fechas. Vas el ómnibus y ves el cartel que dice Hanukkah Sameach. En el ómnibus. Baruch Hashem, Hanukkah Sameach. Sí, Hanukkah Sameach. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No dice ni retiro, ni constitución. A ver que me acuerde algún otro. Ayúdame. Los colectivos en Argentina, no te hagas la que no sabes. Ni ningún tipo de otra cosa. ¿Sí? Hanukkah Sameach. Esa es la dirección. Hacia allí vamos. Ese es el pueblo de Israel. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, hay una pregunta. ¿Cómo es la postura de un representante de la política? Mira, primero que nada la idea va a ser que en cada shiur nos dediquemos a algún tema en particular, en forma más profunda. Pero no hay problema, te respondo. La política es un medio para que uno lleve adelante sus objetivos. Ahora, si yo, religioso, y esto el mundo jaredí lo entendió perfecto lo entendió. Si yo, religioso, soy parte de la Knesset, entonces voy a lograr objetivos para lo que yo quiero, para mi movimiento. Y si yo voy a estar afuera, entonces no voy a recibir nada. O voy a recibir poco, ¿sí? Porque los políticos deben ocuparse también de las necesidades de las minorías. Pero todos entendemos que si yo estoy representado políticamente, entonces tengo lo que quiero. Mi objetivo como judío religioso es que el Estado de Israel sea un Estado cada vez más cercano a la ley judía. Respecto a la tierra de Israel, respecto a las leyes, respecto a todo. Obviamente que con cabeza, con pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos sacás, por ejemplo, de la Knesset al mundo jaredí, entonces la mitad de las yeshivot se cierra. ¿Por qué? Porque no está en la Knesset, no hay taxibim, no hay presupuestos. De lo mismo por nosotros. Entonces, ¿a quién tenés que votar? No se puede hablar de esto, no se estoy obligando, a quién tienen que votar. Pero obviamente, no importa, uno tiene que votar a alguien que identifica sus ideales, que tienen que ver con la tierra de Israel y con la Torah y las mitzvot. Yo no voy a votar nunca a alguien que dice que hay que entregar los territorios a los palestinos, porque va en contra de mi ideología. Tampoco voy a votar a alguien que diga que Shabbat se profane, porque va en contra de mi ideología. Entonces, los partidos obviamente que más me van a representar son los partidos religiosos. No todos, algunos más, otros menos, etc. ¿Sí? Entonces, obviamente que tenés que tener parte en la política. Obviamente que como movimiento tenés que estar representado. Hay representación del mundo religioso, sionista religioso, del mundo jaredí,
Hay un montón de partidos políticos. ¿Está bien? Sí, es un comentario de como yo no soy israelí, pero tampoco soy anti-judí porque no voy con la política, la de cachar y la de. Yo creo que es una frase un poco no seria. No seria. ¿Por qué? La política es un medio. La política es un medio. ¿Para qué? Para lograr objetivos. Yo tampoco me dedicaría a la política. Sí, no me filmen esta parte porque quizás no fue un chiste, fue un chiste. Uno no sabe las vueltas de la vida, quizás ayer me hace político, no sabe, yo no sé. Vas a decir, ¿te encargaría de la política? La verdad que no. No es lo mío, creo que no es lo mío en el mundo. Pero está bueno que haya personas que sí sea lo que ellos hacen bien y que me representen en mis ideales, en mis pensamientos. Correcto que sí sea.